El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno. Pero oiga, la verdad verdadera, la verdad absoluta. En una ocasión me preguntó una persona, uno de mis seguidores, de los que siguen la palabra, yo quiero que sigan la palabra, no el maestro Briceño. Me preguntó, maestro, ¿usted cree tener la verdad absoluta? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿y usted es Dios? Digo, no. ¿Y por qué me responde que sí, usted cree tener la verdad absoluta? Le dije, el problema es que tú no estás malentendiendo la respuesta porque creo que no supiste hacer la pregunta. Si me hubieses preguntado que si yo tengo toda la verdad absoluta, te digo que no, porque toda la verdad absoluta la tiene Dios. Nadie más. Él conoce todas las cosas, Él no se le escapa nada. Pero me preguntaste que si yo tenía la verdad absoluta, te dije que sí. Es decir, Dios se ha encargado de entregarles iluminación de lo que está escrito en revelación, de lo que se escribió por inspiración, de entregarle parte de esa verdad absoluta a quienes escogió en el ejercicio, para el ejercicio de cualquiera de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. En mi caso, Dios se ha encargado mediante el Espíritu Santo, en mi responsabilidad, en mi entrega, en mi dedicación de estudiar, indagar, darle tiempo al estudio de la palabra, a la vida de intimidad, a la oración, apartarme para el texto sagrado, en la investigación. El Espíritu Santo se ha encargado de darme iluminación de lo que está escrito en revelación, de la verdad absoluta. De modo que tengo parte de esa verdad absoluta, no toda, parte. Porque oiga bien, presta atención. Si lo que te estoy exponiendo a través de la radio, a través de los medios de comunicación, a través de la web, a través de la televisión, si lo que te estoy exponiendo no es la verdad verdadera, no es la verdad absoluta de lo que está en el texto sagrado, de lo que la Biblia quiere decir, no de lo que la Biblia dice, sino de lo que la Biblia quiere decir, entonces estoy perdiendo el tiempo, porque mi trabajo es conducirte a la verdad verdadera, a la verdad absoluta, al pensamiento de Dios, lo que está escrito en el texto sagrado. De no, te estoy enseñando una falsa doctrina. Esto no es que a mí me parece, no es mi parecer, no es mi opinión, no es lo que yo creo, es que qué es lo que la Biblia quiere decir. Ni siquiera lo que la Biblia dice, porque cuando yo digo lo que la Biblia dice, estoy entrando en el terreno del hiperliteralismo. Y cuando yo expongo lo que yo creo que la Biblia quiere decir, estoy entrando en el terreno de la eisegesis, es decir, exponiendo mi propia interpretación bíblica. Pero esto no es lo que enseña el texto sagrado, ni es el llamado de Dios. El llamado de Dios es estudiar el texto sagrado con una forma precisa, concisa y detallada, utilizando los códigos, reglas y principios de interpretación para ser certero en el estudio y tener resultado, y el Espíritu Santo pueda iluminarnos de lo que está escrito en revelación, de la verdad verdadera, de la verdad absoluta. Entonces exponemos no lo que la Biblia dice, no lo que ahí me parece que ella dice, sino es lo que la Biblia quiere decir. Eso es la verdad verdadera, la verdad absoluta. Maestro Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite por ende para un mundo, pasando fronteras. Estamos a través de la nueva 106.5 FM. Búsquelo, baje la aplicación y usted escucha al maestro Briceño.
Este es nuestro estudio número 14 de palabras de iluminación. Y estamos tratando tópicos que tienen relación con el tema de lo que es la santidad genuina o la santidad en el alma. Y estamos tratando algunos factores que son muy, pero muy determinantes para caminar en una santidad genuina, en una verdadera obediencia, la obediencia que viene por persuasión y la obediencia que viene por contentamiento. Caminar en esas verdades, se necesita conocer algunos factores que nos van a impulsar a hacerlo, nos van a motivar a hacerlo, a inspirar a hacerlo. Espérate, yo lo voy a hacer es por esta causa. No entrar en el terreno de la obediencia por opresión y la obediencia por resignación. No, porque ese tipo de obediencia se cuenta como un tipo de rebeldía pasiva. Y eso no es lo que Dios quiere. Otro de los factores que son muy determinantes para entrar en una obediencia por persuasión, estoy persuadido de las verdades del reino eterno, y por contentamiento, es el ser agradecido. El agradecimiento. Mire, el ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. O sea, el ser desagradecido, que es lo antónimo del ser agradecido, el ser ingrato, el no ser agradecido, eso es un pecado grave que ni siquiera usted tiene la idea de la gravedad que se comete cuando se cae en ese terreno. El ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Y esto se refleja, oído, cuando no tenemos cuidado de nuestra vida en el uso vil que le damos, sumergiéndonos deliberadamente en el pecado. Si no sabemos administrar nuestra propia vida, absteniéndonos, es decir, teniendo en karatén, que es el término que utilizó el apóstol Pablo, que tiene que ver con el dominio propio, la fuerza de la voluntad. Si no sabemos administrar, somos buenos administradores e ecónomos, mayordomos, que es lo primero que un ser humano tiene que aprender a administrar. Si usted no aprende a administrar su propia vida, su propio ser, su propio existir, por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No le dijo ni del diablo, ni de los demonios, ni del mundo, ni del pecado, ni de la tentación, sino de ti mismo. Porque ni el diablo, ni los demonios, ni el mundo, ni la tentación, ni las ofertas que te presenta la vida van a tener en ti resultados positivos en el aspecto que alcanzaron su objetivo, llevándote a aspectos negativos. Van a tener en ti o van a poder influenciarte y dominarte si tú no le das el lugar. Tú tienes que tener dominio propio. Entonces, si no sabemos administrar nuestra propia vida, absteniéndonos de todo tipo de pecado para agradar a Dios, negativamente no somos gratos para ser honrados por Él y recibir la abundancia que hemos heredado del reino de la luz. Escuche bien y présteme usted atención. Dios nunca te va a quitar nada por el pecado que tú haces. O sea, tú decides pecar deliberadamente, haces planes y proyectos para pecar en contra de Dios. Tú no tienes respeto por lo sagrado, a ti no te importa el conjunto de la deidad, ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo. Para ti eso no tiene valor, porque cuando tú haces planes y proyectos para pecar, eso es lo que estás diciendo.
Tú no tienes respeto por lo sagrado, para ti esto no tiene valor. Cuando tú caes en ese terreno y caes en el pecado más sucio, más horrendo de este mundo en la cual puedes caer, olvídate que Dios te va a quitar lo que ya te entregó en relación a tu bendición. Óigame, a lo que ya te entregó. A lo que ya te entregó. Pero el estar en ese tipo de pecado, premeditación y alevosía, haciendo planes y proyectos, dándole un mal uso a la vida que Dios te dio, a la justicia que impartió en ti, a la vida que Dios te dio, a esa relación que recibiste de Dios como hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, Dios es tu Padre. Toda la herencia y todo el legado que tú recibiste por causa de eso se va a detener. Restas la posibilidad de seguir recibiendo las grandes bendiciones que vienen de parte de Dios, de tu herencia desde el punto de vista posesional, porque posicional somos bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, posicionalmente nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Eso está allí. Ahora falta que eso que posicionalmente te dice la Biblia que te pertenece como herencia, como legado, de lo que tú eres, de lo que tú tienes y de lo que tú puedes en Cristo Jesús. Ahora falta que eso se haga una verdad en ti posesionalmente, que es el más grande deseo de Dios. Entregarte la herencia de tu legado, entregarte todas las bendiciones, bendecirte con toda bendición espiritual posesionalmente, porque posicionalmente ya fue un hecho. Entonces es cierto que Dios no te va a quitar lo que ya te dio, pero sí le resta a Dios la posibilidad de seguirte entregando los bienes del reino, la abundancia del reino, los recursos del reino, porque sabe que le vas a dar mal uso. Y Dios no pierde nunca. Dios siempre que te va a entregar algo es porque Él va a ser útil en tu vida. Tú vas a ser un buen mayordomo, ecónomo, un buen administrador. Entonces, cuando nosotros, la vida que Dios nos ha dado, este cuerpo que tenemos, se lo prestamos al pecado, o lo utilizamos en el pecado, pues señores, somos ingratos, entramos en el terreno de lo que llaman acaristo, que es el término que utilizó el apóstol Pablo. Por eso Pablo dijo que no prestemos nuestros cuerpos como instrumento de injusticia, y la palabra instrumento que utilizó el apóstol Pablo allí es la palabra armas. Armas. Lo que quiso decir Pablo fue: no prestes tus cuerpos al diablo como instrumento de injusticia, sino presenta tu cuerpo en las manos de Dios como instrumento de justicia para deshacer las obras del diablo. Nuestro propio cuerpo es un instrumento tanto en las manos del diablo para nuestra propia destrucción y destruir a otro, como en las manos de Dios para nuestro propio beneficio y establecer su reino en la tierra y destruir y deshacer las obras del diablo. Óigame, uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos, hijos de Dios, cometen en contra de su Padre eterno, de Dios, es la ingratitud. El término que aparece en las Escrituras para hacer referencia al ente o a la persona que está envuelto en este pecado es ingrato. Ingrato, del griego acaristo, A-C-A-R-I-S-T-O, acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio, carente de aprecio. Entonces, desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso a la vida de Dios en nosotros. La ingratitud está en no entender que la vida que mora en nosotros, la justicia que Dios puso en ti, la vida que Dios puso en ti, que vino por la justicia, y que la justicia y la vida te dan una relación con Dios porque te llevó a un terreno de regeneración, fuiste regenerado, que el término regeneración significa volverte al género original en la que estaba antes de caer en Adán. Eso es regeneración. En mejor posición estamos
ese estado de regeneración te dio una relación, el cual pasaste a ser hijo de Dios. Entonces la ingratitud está en no entender que la vida, la justicia, la vida, nuestra regeneración, nuestra relación, eso que mora en nosotros, tiene un valor y tuvo un costo muy alto. Esto tiene que ver con Getsemaní. Usted me está agarrando de un Cristo en el Getsemaní que fue exprimido. El Getsemaní fue una prensa, eso significa el término Getsemaní, prensa de aceite, fue como una prensa por la cual Jesús pasó en Getsemaní. Tiene que ver con el Via Crucis, con todo lo que Jesús pasó. Las flagelaciones, 120 latigazos le dieron a Jesús sobre sus espaldas, con látigos que en la punta tenía pedazos de hueso de metal, y que cuando caían en la humanidad alaban el látigo y rasgaban la carne. Le colocaron una corona de espina, de una espina de un tipo de planta que succionaba la carne, y se cree, algunos investigadores creen que a Jesús le pudieron haber quitado la corona 3 veces y 3 veces se la pudieron haber puesto otra vez. Además de eso, de cargar un madero que pesa aproximadamente 70 kilos hasta 1 kilómetro fuera de Jerusalén al Gólgota, llegar allá, el madero, porque Jesús no cargó una cruz, Jesús cargó fue un madero que se llama el estauron, y el patibulum estaba clavado en el monte del cranium, de la calavera, y clavando el estauron con el patibulum formaban la cruz. Jesús cargó un madero, el cual Simón de Cireneo, Jesús le ayudó a Jesús a cargar. Y no fue que le ayudó porque voluntariamente, es que lo llevaron y lo obligaron los soldados romanos a tomar esa cruz o a tomar ese madero y cargarlo. Cargar ese madero hasta donde, hasta fuera de Jerusalén, al monte del cráneo, de la calavera. Después de ser torturado, trasnochado, porque pasó toda la noche siendo juzgado, del César, de Pilato al César, del César al Sanedrín, del Sanedrín. Eso pasó Jesús toda la noche de trasnochado, con hambre, sed, torturado, cargó la cruz, cargó el madero, debo decir, llega hasta el Gólgota, abre sus brazos, lo clavan con clavos que medían aproximadamente hasta 3 y 4 pulgadas mira, eran los clavos cuadrados con punta de Roma, punta bola, y atravesaban las muñecas de Jesús hasta llegar a otro lado de la madera. Después guindarlo, estar 6 horas allí. 6 horas allí. El Padre lo abandona, carga sobre él la enfermedad, carga sobre él la maldición, carga sobre él el pecado. Todo eso pasó con Jesús para que se dieran ciertos incidentes en la cruz del Calvario, el cual se operaron en nosotros como la redención, los tipos de redención, agorazo, hexagorazo, lutros y apolutros, y 4 tipos de redención. Se dio la remisión, se dio la propiciación para llevarnos a un estado de regeneración, para ser hijos de Dios, impartirnos justicia, impartirnos vida, y eso a nosotros no nos interesa. O sea, eso a ti te resbala eso. Eso a ti te resbala, porque eso, como no fuiste tú el que tuviste en el Getsemaní, no fuiste tú el que llevaste ese madero, no fuiste tú a quien te clavaron, no fue a ti que te pusieron la corona de espina, no fue a ti que tuviste en una cruz 6 horas, no fue a ti que abandonó el Padre, no fuiste tú el que fuiste a la parte más baja de la tierra, tú no pasaste por todo eso, a ti eso no te importa, eso a ti te resbala, a ti tú no tienes respeto por lo sagrado. Ese es el terreno de la ingratitud. De eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo tú eres una persona de confianza para Dios? ¿Cómo Dios te puede entregar los valores del reino? Todo lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo te puede Dios ascender y promover? Que el ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y la promoción tiene que ver con la expansión hasta donde Dios te quiere llevar. ¿Cómo Dios puede hacer de ti, utilizarte o llevarte, usarte como un vaso útil si tú eres un vaso de deshonra? Porque fácilmente haces planes y proyectos para pecar. Mira, tú eres una persona agradecida por la vida, agradecida de que hoy amanecimos vivos, agradecido por el oxígeno que respiramos, agradecido por la comida que consumimos, agradecido por los hijos que están con nosotros, por nuestra esposa, agradecido por tantas cosas. Si hubiese, señores, si a nosotros nos colocan un cuaderno de notas con un apuntador para hacer notas de todo lo que tenemos para ser agradecidos, no nos alcanzaría el tiempo.
No nos alcanzaría el espacio en un cuaderno de tanto que tenemos que agradecer. Señores, repito, desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso a la vida de Dios en nosotros. La ingratitud está en no entender que la vida que mora en nosotros tiene un valor y tuvo un costo muy alto. El caer en el pecado deliberadamente es una forma de entrar en el terreno de la ingratitud al no darle el valor y el aprecio que se merece el alto costo que tuvo nuestra salvación. Costo en la cual se derramó una sangre, ya lo dije, y se entregó una vida llena de sufrimientos. Pero yo soy agradecido. Y esta es una de las cosas que me impulsa a mí a ser santo ante Dios. Yo estoy agradecido. Estoy agradecido de Dios haberme librado de 2 enfermedades terminales, que por ende, para la ciencia médica usted no tiene cura. Así. O sea, vaya a su casa a morirse. Punto. Eso me llevó a un estado de depresión como usted no tiene una idea, no dormía, no comía. Todas las noches para mí eran fúnebres, adiós mundo cruel, me voy a morir, voy a dejar a mi esposa, voy a dejar a mi hijo solo. En ese tiempo nomás que tenía a José Graviel, no a mi niña María Graviela, pero tenía solamente a José Graviel. Y escuché la voz de Jesús cuando me dijo, ¿le crees al diablo y te mueres o me crees a mí y vives? Punto. Así. Pero es que los exámenes, no importa lo que digan los exámenes. Es que el médico no importa lo que diga el médico. Lo que ellos dicen y lo que el examen registra es una verdad, pero es relativa, está sujeta a cambio. Hay una verdad que es absoluta, que es mi verdad, que dice que por mis heridas tú fuiste sano. Yo creí esa verdad. No fue fácil luchar en contra no fue fácil luchar en contra de los sentidos, de los síntomas, no fue fácil. Pero hubo una lucha, libré y pasé al otro lado. El Espíritu Santo intervino por la fe que deposité en una palabra que Jesús me dio. El Espíritu Santo intervino y sanó la enfermedad. 2 terminales. Aquí está el maestro Briceño, presente. El héroe, no. El inmune, no. El Superman, no. El protagonista, no. Aquí todo lo hizo fue Jesús. Él es el protagonista. Él es todo. Él lo hizo todo. Nosotros solo confiamos en lo que Él hizo y el Espíritu Santo operó. Aquí estoy. Tengo mucho que agradecerle a mi Dios. Y por eso cuando Satanás me presenta la oferta en la tentación, le digo no. El ser agradecido me da fuerzas para tener dominio propio y no dejarme llevar ni arrastrar por el pecado. Le digo no. Estoy muy agradecido. Satanás, tú nada has hecho en bien para mí. Tú lo que me quieres es destruir y acabar. Jesús, todo lo contrario. Tengo un Padre tan amoroso, o el Padre eterno, que Él me da todas las cosas buenas para que las disfrutemos, dice el texto sagrado. Fácilmente le digo no a lo que Satanás me ofrece en las ofertas. Pero ¿qué me lleva fuerzas para decir no? Además del amor que siento por Dios, el principio de honra que quiero siempre honrarlo en todo lo que hago, el ser agradecido. 24 horas al día estoy agradecido de todo lo que me ha dado. Esta cuarta virtud, o cuarta razón, porque la gratitud es una virtud, la honra es una virtud, el amor es una virtud, pero esta es una razón, que las primeras 3 no dejan de ser razones, pero son virtudes, el amor, la honra, el agradecimiento, pero esta es una razón y fuerte para decirle no al pecado y caminar en una vida de santidad que es genuina. ¿Por qué genuina? Porque emana de una vida de sumisión, de sujeción
que me condujo a la entrega de una voluntad para estar en el terreno de la obediencia. ¿Y sabe por qué obedezco? Porque estoy persuadido y lo hago con mucho placer y con mucho contentamiento. Cuarta razón, por propósito. Preste atención ahora a lo que le voy a decir. No se me distraiga. Óigame bien esto que le voy a decir. Por propósito. Hay un libro que se llama Vidas con propósito. Y es una verdad. En una ocasión hablé acerca de ese libro, desarrollé una verdad muy buena acerca de ese libro. No tengo tiempo para entrar en él. Vidas con propósito. Déjeme decirle algo. Nadie, y cuando digo nadie es nadie, nació con propósito. Así. Usted nació para un propósito. Óigame, nació para un propósito. El propósito no vino con usted. El propósito está en Dios y lo quiere desarrollar en usted. Nadie nace con propósitos. Usted nació para un propósito. Una vez que usted está en la iglesia, ya usted es hijo de Dios. Usted forma parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene que entender y buscar y descubrir por el Espíritu en su vida devocional de intimidad, apartarse con el Señor leyendo el texto sagrado, en oración, en intimidad. Usted tiene que descubrir para qué Dios lo tiene a usted en su cuerpo. ¿Cuál es la función suya en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es su función? Entonces, una vez que usted descubra o que usted le sea descubierto, porque el Espíritu le va a decir el para qué, entonces cuando tenemos en la iglesia gentes con propósito, con propósito. O sea, que una persona que esté en la iglesia y no conozca el para qué Dios lo quiere, eso es delincuencia. Así, usted no tiene visión, usted no va a tener una misión, usted no va a ser dirigido por el Espíritu, usted no va a ser enviado, usted está como los nómadas, usted está como un barco a la deriva, sin rumbo, sin dirección. Usted tiene graves problemas. O sea, usted vulgarmente, con el respeto que usted se merece, si usted está en la iglesia y usted no sabe para qué Dios lo tiene en la iglesia, y si descubrió no está funcionando en eso, eso es un tipo de delincuencia. Así de sencillo. Óigase bien lo que le voy a decir ahora. Por propósito. Una de las cosas que yo cuido mucho es el propósito de Dios en mi vida. Y el pecado, el vivir una vida en el pecado, y más cuando se hace planes y proyectos, cuando se peca con premeditación y alevosía, es atentar en contra del propósito de Dios. Usted puede ser desechado para Dios. Usted puede ser desechado por Dios para su propósito eterno. No estamos hablando para la salvación es otra cosa. Eso está allí. Pero para su propósito eterno usted puede ser desechado. Jamás Dios nunca le va a negar su paternidad. La relación que Dios tiene con usted no se pierde. Él es su padre. Independientemente de lo que usted haga, Él es su padre. La justicia está allí, la vida está allí, la salvación está allí, la relación está allí, pero se pierde el propósito de Dios en la vida. Porque Dios lo puede usted desechar para el propósito. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Saúl, lo hizo con Elí y lo ha hecho con muchos. Lo dice la Biblia. Esto no es un invento del maestro Briseño. Entonces, perder el propósito de Dios en la vida es perder la vida misma. Es perder la vida misma. Un hombre sin propósito es un ser incompleto. Es un nómada, un barco a la deriva, un ser sin destino.
El propósito de Dios en la vida del hombre es la vida misma, ya que Dios preservará la vida de los hombres, oído, por causa de su propósito. O sea que hasta que Dios no cumpla en ti o en mí su propósito eterno, o lo que Dios se propuso hacer contigo y conmigo, jamás nosotros vamos a ver muerte. No sé si usted se acuerda, cuando digo se acuerda es porque lo leyó, no porque estuvo allí. Si es que lee Biblia y estudia la Escritura. No sé si usted se acuerda de aquel profeta llamado Simeón, que siempre visitaba el templo, estaba allí en el templo y era un propósito que lo llevaba al sitio. Que Dios le dio una palabra a Simeón. Le dijo, así le dijo Dios: hasta que tus ojos no vean el Mesías, tú no vas a ver muerte. Te prometo que vas a ver al Mesías. Y cuando llevaron a Jesús a circuncidarlo y a presentarlo en el templo, la Biblia dice que Simeón tomó al niño en sus brazos. Y esta fue la oración de Simeón: Señor, despide a tu siervo en paz, porque conforme lo has dicho se ha cumplido, que hasta que mis ojos no vieran el Mesías, yo no podía ver muerte. ¿Usted está oyendo bien eso? ¿De qué usted me está hablando? Que aquí está la fuerza, la vida, el significado, la sustancia de entender el propósito de Dios en tu vida y mantenerte en él. Porque hasta que Dios no cumpla en ti lo que Él dijo que iba a hacer, tú no te vas a morir. Tú no puedes ver muerte. La muerte de Jesús estaba en la cruz, no cuando lo quisieron apedrear, en la cruz. Tú vas a morir en el momento que Dios termine de hacer contigo lo que va a hacer. Por eso es que hay tres tipos de inútiles en la Biblia. El que no hace lo que Dios le mandó a hacer es inútil, porque no hizo lo que Dios le mandó a hacer. 2, el que hace lo que Dios no le mandó a hacer, ese es otro tipo de inútil, porque está haciendo lo que Dios no le mandó a hacer. ¿Y sabe cuál es el tercer inútil? El que hace lo que Dios le mandó a hacer. Maestro, el primero lo entiendo, el segundo también, pero es que el tercero no lo entiendo. ¿Cómo es que yo soy inútil si es que hice exactamente lo que Dios me mandó a hacer? Porque cuando Dios termine de hacer en ti lo que Él dijo que iba a hacer en la tierra, tú eres inútil, para más nada te necesita en la tierra. ¿Qué te toca? Morir. Así, morir. Le pides a Dios 15 años más de vida, Él te los podrá dar, pero ya yo terminé de hacer contigo lo que voy a hacer, punto. Señores, la vivencia en lo que hemos aprendido en los principios de Dios, nunca se le olvide esta verdad, presta atención. La vivencia en lo que hemos aprendido en los principios de Dios es un factor muy determinante para mantenernos en el propósito del Eterno y conducir a otros a la perfección y a la consolidación. Los apóstoles instaron mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. Usted quiere que Dios cumpla en ti su propósito, viva una vida apartada para Él. Tenga sentido de traslado. Entienda que usted fue trasladado de las tinieblas a la luz, que usted nada hace en las tinieblas. Tenga sentido de propósito, tenga sentido de conveniencia, entendiendo que todas las cosas le son lícitas, pero que no todas las conviene. Oído. Es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionados para mantenerse en el propósito del Eterno y ser ascendido y promovido en su reino. ¿Se acuerda lo que le dije? La ascensión tiene que ver con niveles de autoridad y el ser promovido tiene que ver con la expansión hasta donde Dios te quiere llevar. Pablo dijo a Timoteo, me gusta mucho
El apóstol Pablo escribe esta carta en una cárcel. En la cárcel. Era de tanta importancia el que su hijo, su discípulo Timoteo, tomara la antorcha de una verdad que él conocía y que él vivía 24 horas al día, porque esto dependía el éxito en su vida. Pablo dice a Timoteo, cito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, el término usar allí ya lo voy a explicar, que usa bien la palabra de verdad. Eso está escrito en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 2, verso 15. El original lo expresa como sigue. Así se escribió en el texto originalmente. Cito. Pon diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. Ahí está, la verdad verdadera, la verdad absoluta, no la verdad adulterada. El término procurar, oído, que se utilizó en el griego, que Pablo utilizó ahí en su carta, en el griego koiné, da la idea de la diligencia, el apresurarse, ser celoso, con un arduo deseo, con una intensa pasión, entre otras cosas. El término presentarse del griego es parastesai, que tiene que ver con el estar ante un escenario como un modelo a seguir, con una figura ilustrativa como ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitada. El término aprobado viene del griego dokimos, que describe lo que fue hallado apto, útil para el servicio. Este término aprobado es utilizado para hacer referencia al oro o a la plata que por el fuego han sido purificados de toda aleación y que al ser analizado minuciosamente después de dicho proceso queda apto y útil para ser presentado en el mercado. Cuando Pablo dijo a Timoteo, presta atención a esta verdad, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según las características de los términos antes mencionados y analizados. Lo que quiso decir Pablo a Timoteo fue esto. Cito, Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino eterno, en el carácter de Dios y en sus demandas, en su misión, en sujeción y en obediencia, haciendo una vivencia de lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios, estés apto para ser ascendido y promovido en su reino eterno. ¡Guau! Señores, oiga esto, debemos tomar en cuenta que toda promoción, nunca se le olvide esta verdad, toda promoción que venga de Dios a nuestra vida es producto de un ascenso que hemos recibido de Él. Nadie es promovido en el reino de Dios si no ha sido ascendido por Él. El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad. Y el ser promovido tiene que ver con la expansión, que viene siendo el hasta dónde Dios te puede llevar. Todo esto es producto del desarrollo de la vida de santidad en la que vivimos,
como resultado de la formación de un carácter de acuerdo con los principios y el pensamiento de Dios. Toda esta promoción y este ascenso y promoción vendrán como producto de esa verdadera obediencia en la que nosotros nos vamos a mover, de esa verdadera obediencia. Por otra parte, Pablo insta a Timoteo no vivir de apariencias. Eso está reinando en la iglesia. Gente que tienen una máscara, son una marioneta, viven con una máscara, señores, pero que en el fondo, en el corazón son otras cosas. Son otras cosas. Cuando salen al escenario son una cosa que no son la verdad, que lo que tienes al frente no es la verdad. Gentes que viven disfrazadas, viven de apariencia en nuestras iglesias. Pablo dice a Timoteo, no vivas de apariencia, no fingas la fe. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Cito: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. No dice día y noche, sino noche y día. Te puedes imaginar la entrega. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, oído, la fe no fingida. ¿La qué? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también está esa fe, que no es fingida. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señores, la moral, la ética, la integridad y la equidad es como un gran piso que con derecho podemos desarrollar y pregonar nuestra fe. Podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino eterno. Por lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios y así poder Dios alcanzar su propósito eterno en nosotros. Charles Swindoll plasmó en uno de sus libros una verdad que me hizo reflexionar en gran manera. Qué verdad que este hombre presentó en uno de sus libros, una verdad pero mata demonio. Escúchela. Charles Swindoll dijo, cito: podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo, siendo el más grande de los promiscuos. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. 2. Podemos seguir siendo el mejor juez de una nación, siendo el más arrogante y soberbio que haya existido en el mundo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. 3. Podemos seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones con los más altos niveles de corrupción financiera en la que se haya vivido. Sí se puede. Se ha dado el caso, sí se puede, sí se puede. Pero óigame, esto me pateó, perdone usted el vulgo, el término militar que acabo de utilizar, me pateó, me golpeó, me llegó a lo más profundo de mi ser. Pero nunca, nunca, nunca podemos desarrollar en éxito el propósito de Dios en la vida sumergidos en el pecado. Porque todo llamado que viene de Dios
No es una profesión, es una vocación. Y te debes a un ser que su naturaleza es pura santidad. Alguien me preguntó, maestro, yo conozco, así me dijo, yo sé de personas. Yo lo sé, maestro, porque yo estuve a su lado, yo fui su asistente, yo estuve allí con él. A mí no me hable de él, me reservo su nombre. Me reservo los nombres de los dos, del ente y de la persona que me lo está diciendo. Por ética, y que el maestro Briceño no se presta para estar diciendo nombres por los medios. Sé maestro de un hombre que está en pecado, que tiene problemas de inmoralidad sexual, que tiene problemas de promiscuidad, que tiene problemas, maestro, de adulterio, de pornografía. Yo lo sé. Como también conozco a otros que tienen problemas de mala administración en el dinero. Tienen codicia y avaricia por el dinero. Tienen un mamón interno. Ellos caminan en la filalguria, en el amor al dinero. A ellos les interesa el dinero. Ellos no están viendo los feligreses o los hijos de Dios como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos tengo? ¿Cuánta plata hay? Conozco ese tipo de persona, maestro, y veo que su ministerio está funcionando. Su iglesia está creciendo. Estoy viendo que financieramente les está yendo bien. Son los que están en el tapete en los congresos, viajes nacionales e internacionales. Tienen yates, tienen aviones, tienen las iglesias más grandes y más lujosas y las instalaciones más hermosas, como nadie se las puede tener. Entonces yo no entiendo esto. Si necesitamos que para que Dios desarrolle en nosotros su propósito eterno y Dios haga en nosotros su perfecta voluntad dentro de su obra, para ser ascendidos y promovidos en el reino, que no tengo problemas con aceptar eso, maestro, pero ¿por qué esta gente que viven de una máscara, que son unas marionetas, que son unos payasos, que viven con una careta, que viven de apariencia, ¿por qué si crecen? ¿Por qué si les crecen las iglesias? ¿Por qué? Y le respondí algo, después me llamó y me dijo, wow, maestro, qué verdad de reino usted me dijo. Y le dije, mira, para poder llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios, haciendo su obra, y que Dios cumpla en nosotros su propósito eterno, se necesita, además de vivir una vida de santidad, apartado para el Señor, una vida de fe, sometido a las autoridades, cumpliendo con los principios del reino eterno. Además de eso se necesita de la gracia. La gracia de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres de gracia para que Dios en nosotros cumpla su propósito eterno. Se necesita la gracia. Pero eso es para nosotros cumplir la voluntad de Dios, haciendo su obra y Dios llevando a nosotros su propósito eterno, su gracia. Pero para llevar a cabo la obra de Dios, para llevar a cabo la obra de Dios, sin que estemos haciendo su voluntad y que Dios no esté llevando en ellos su propósito eterno o en nosotros su propósito eterno, es suficiente el humanismo. El humanismo. ¿Sabe qué es el humanismo? El asesino de la gracia. El humanismo es el poder, la fuerza que el ser humano tiene inherentemente en él para llevar a cabo sus propios objetivos, aún dentro de la obra de Dios, sin la ayuda de Dios. Lo puede hacer. Sin la ayuda de Dios lo puede hacer. El humanismo. El humanismo es el asesino de la gracia. Carlos H. Spurgeon en una ocasión dio esta palabra que me llegó al espíritu y no se me ha olvidado nunca. Aquí se la presento. Esto lo dijo Carlos H. Spurgeon. Todo lo que un hombre logre alcanzar dentro de la obra de Dios con el humanismo,
siempre serán destellos y balbuceos en comparación con lo que ese hombre pudo haber alcanzado con la gracia de Dios en él. Si es cierto que ahorita hay ministerios que aparentemente están crecidos, programas de radio, programas de televisión, yates, tienen aviones privados, dinero, las más grandes instalaciones, son más famosos, en todos los congresos están y para ustedes contar. Pero ante los ojos de Dios son unos pobres, desventurados, miserables y desnudos. ¿Dónde se va a ver la diferencia, maestro? En el tribunal de Cristo. Cuando Jesús les pregunte, deme en razón de lo que le mandé a hacer, y ellos empiecen a presentarle a Jesús todo el aparataje, lo que ellos hicieron en el humanismo, lo que ellos alcanzaron con sus propias fuerzas, compitieron, codearon, mintieron, trampearon, que no hicieron. Jesús le va a decir, eso fue lo que ustedes hicieron. ¿Dónde está lo que yo les mandé hacer? Así. Es allí donde usted va a ver la gran diferencia. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Señores, no te engañes. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que tú y yo sembramos o sembremos, vamos a recibir. Siembras cacao, vas a cosechar cacao, siembras café, vas a cosechar café. Andas mal, las cosas te van a salir mal. Dios no te va a apoyar en lo que estás haciendo. En Dios no hay atajos como para caerle adelante a Dios. Le cae adelante a Dios, no existe eso. Dios no puede ser traicionado. Él sabe todas las cosas. El pecado es como un gran peso que nos resta velocidad en la carrera en relación al propósito de Dios. Y en algunos casos te puede eliminar del propósito divino. Pablo, como escritor, describe esto como una advertencia en la carta a los Corintios. Miren lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 9, verso 24-27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, aquí está, y lo pongo en servidumbre, aquí está, dominio propio, en kratein. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Para qué? Para el propósito eterno. El término yo mismo tiene que ver con una autoeliminación. No se da a la eliminación que viene de parte de Dios. El término eliminado que Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio del ministerio es adoquino, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio con pérdidas de recompensa eternas en el tribunal de Cristo. Es triste decirlo, porque es triste, que en la actualidad hay creyentes que siendo llamados por Dios, por causa de su reincidencia en el pecado en forma descarada, perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio de su obra. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios lo hacen por inercia, por costumbre, por humanismo, por estrategias, por iniciativas propias, que no dejan de tener resultados, pero para efectos de Dios no tendrán recompensa alguna. Hay una gran diferencia en caer en bruces en forma fortuita en el pecado que premeditar el pecado. El que hayamos caído en el pecado cotidiano en forma inesperada es entendido por Dios.
y se conoce como un pecado por incidente o accidente. Pero el hacer planes y proyectos para pecar en forma descarada, con alevosía, se conoce como rebeldía y es condenado y tomado muy en serio por el gran yo soy. Por el gran yo soy. Este fue el pecado de Acán, el cual premeditó y mantuvo oculto su error. Si usted analiza el pasaje, Acán se movió en 4 pasos que son comunes en aquellos que premeditan el pecado. Acán, 1, vio, 2, codició, 3, tomó y 4, escondió y ocultó el pecado. Eso lo dice el texto. Búsquese, Josué, el capítulo 7, versos 20 al 21. Josué, búsqueselo bien. Y dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata en lingotes de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, vi, codicié y tomé, y aquí que está escondido, y escondió bajo tierra en medio de mi tienda. Este es el denominador común que se está dando en forma descarada en nuestras congregaciones, de ministros y feligreses que vieron el pecado, lo codiciaron, lo tomaron y lo mantuvieron oculto. El problema de Acán fue que se arrepintió después que su pecado fue descubierto. Si él hubiera tomado la decisión de manifestar su pecado en una actitud de arrepentimiento, es probable que Dios lo hubiese detenido, hubiese tenido misericordia de él. El pecado premeditado de este hombre destruyó su vida, su familia, sus bienes y, sin lugar a duda, el propósito de Dios en él. Pablo en sus cartas nos aconseja a no premeditar el pecado, sino a luchar en contra de él. Mira lo que dice el apóstol Pablo y nos vamos. Romanos capítulo 13, verso 13 al 14. Dice Pablo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino testigos del Señor Jesucristo, alabado sea Dios. Y no proveáis es, yo soy el que tengo que evitar esto. No hagas planes y proyectos, no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 14, ahí está. Una buena razón para guardarme en santidad para el Señor, su propósito eterno. Señor, perder el propósito es perder la vida. ¿Quién es el maestro briseño en la vida, en la tierra, sin el propósito de Dios? Nadie. Un delincuente, un nómada, un advenedizo, un aventurero, un hombre sin visión, un hombre sin misión, sin dirección del Espíritu. Estoy en una iglesia aplaudiendo, cantando corito, cantando los mismos coros. Él dijo lo que se mueve, que nunca se mueve nada. Así de sencillo. Cuando el Satanás me presenta la oportunidad para pecar y me da la oferta, me presenta la oferta, yo miro el propósito de Dios en mi vida. Y me acuerdo de estas palabras que me dijo Jesús. Todo lo que Satanás te presenta en oferta, solo están midiendo el nivel de gloria que mi Padre te quiere llevar. Cuando Satanás me presentó la tentación, yo dije para mí, si este animal me está ofreciendo los reinos de este mundo, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? Deseché todo y mira dónde estoy, sentado a la diestra de mi Padre. No cedas a la tentación y a las ofertas que Satanás te presenta. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo, te deja pelando. Así de sencillo. Se despide el maestro Briseño, hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.